¿Qué tal? ¿Cómo están? Em, bueno, el día de hoy tenemos la tercera sesión del taller de xenoteoría. Eh, el día de hoy vamos a hacer una introducción al concepto de poética especulativa. Em, para los que estén un poco más atentos a las publicaciones en nuestra página, en xeno.cl, hace ya un rato publicamos un texto de Armen Avanesian que se llama El fin especulativo del régimen estético. Armen Avanesian es precisamente quien, el filósofo, se inscribe dentro del movimiento del realismo especulativo. Claro, obviamente no pertenece a ese grupo como de cuatro autores a los cuales típicamente se asocia ese movimiento. Ray Brassier, Quentin Melesu, se llama Ian Hamilton Grant y ¿cómo se llama este loco del ontología orientada a objetos? Eh, bueno, el, eh, el, ¿cómo se llama? El Harman. Lo que pasa es que la verdad es que no lo leo mucho. Entonces, como no es alguien que tenga mucho en mente. Entonces, si bien Avanesian no pertenece a ese grupo al cual típicamente se asocia el realismo especulativo, sí tiene una posición bastante predominante. Ha participado en varias compilaciones asociadas a distintos escritos. Y se relaciona mucho en particular con la teoría literaria y teoría del arte en un sentido como más bien amplio. También ha abordado otros aspectos más cercanos a la ontología pura, entre comillas. Creo que tiene unos estudios como de economía, como especulativa, que no los he leído, pero sé que existen. Y se ha dedicado a varios temas, pero el que de alguna manera ha desarrollado más o de manera más constante el de poética especulativa. De ahí uno puede entender el concepto especulativo evidentemente relacionado al realismo especulativo, pero con ciertas salvedades. Porque, bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en un texto en particular de Avanesian que no está publicado en la página, pero sí está en una antología que publicó, si no me equivoco, Materia Oscura, de realismo especulativo. El texto se llama Poética especulativa, reflexiones preliminares. ¿Y por qué vamos a analizar este texto y no el que publicamos en la página? Porque si bien el texto del delfín especulativo del régimen estético es de alguna manera una continuación de los temas de este artículo que vamos a analizar ahora, sí introduce otro elemento que es bastante destacable, que se insinúa también en el texto que vamos a analizar ahora, pero se desarrolla más, que es el de la relación con el romanticismo alemán. Y que también eso está relacionado con la lectura que vamos a hacer acá, el concepto de realismo, de poética especulativa. Para adelantar un poco, digamos que
A Vanessa lo entiende este retorno a la teoría literaria, por así decirlo, del romanticismo alemán temprano, el círculo de Jena, en un sentido que quizás tiene que ver más con determinar la teoría en sí. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar como partida esa lectura que hace para establecer una especie de, ¿cómo decirlo?, como una genealogía retrospectiva de la modernidad literaria a través del concepto de poética especulativa, partiendo desde el romanticismo alemán temprano del círculo de Jena. Y además hay otro texto que publicamos en la página hace ya un buen rato, que se llama Ficción operativa, conjetura maquínica, producción de realidad y deseo, de Mikkel Rohrbuch. No sé si así se pronuncia. Y que es bastante relevante en relación al concepto de poética especulativa por motivos que voy a indicar a su debido momento. Voy a pasar a leer un pasaje del texto Poética especulativa, reflexiones preliminares. Digamos el primer párrafo, que digamos que aquí resume un poco de qué se trata su proyecto. La poética especulativa es un intento de vincular la filosofía basada en el lenguaje de las últimas décadas con el interés ontológico contemporáneo. No se toma por lo general en consideración que el pensamiento especulativo, desde Leibniz y Hegel, se ha esforzado de manera consistente por la autodeterminación mediante la práctica lingüística. Sobre dicha autodeterminación, no me refiero al mito correlacionista de la creación del mundo por medio del lenguaje, sino a una reinterpretación ontológica de la siguiente tesis postestructuralista: el lenguaje altera al mundo. Del mismo modo, la función del lenguaje con respecto a la alteración del mundo y la creación del mundo, poiesis, solo puede ser entendida en base al enfoque lingüístico ontológico y la teoría del lenguaje. La poética es especulativa cuando toma como su horizonte filosófico tanto una tradición de la lingüística especulativa y la semiótica, desde la merología de los gramáticos especulativos universales de la Edad Media hasta llegar a Charles Sanders Peirce, y cuando lleva consigo en mente la función poética del lenguaje. Recientes ejemplos del enfoque lingüístico ontológico propuestos en este texto pueden ser encontrados en el trabajo del lingüista Gustave Guillaume, sobre todo su tesis sobre una cronogénesis lingüística del tiempo, y Gilles Deleuze, que sigue sus pasos. Aquí hay varias cosas. O sea, por ejemplo, cuando se refiere al mito correlacionista de la creación del mundo por medio del lenguaje, claramente ahí se está refiriendo al concepto de correlacionismo de Meliassou, tal como lo plantea desde después de la finitud en adelante. Aquí este correlacionismo, más adelante el texto lo relaciona con una correlación entre aistesis, es decir, percepción del mundo, y noiesis, como pensamiento acerca del mundo. Claro, esto en el contexto del concepto de correlacionismo, que digamos sería como ¿cómo llamarlo? Un régimen como el pensamiento moderno, desde acá en adelante, donde se establece que hay una correlación entre pensar y mundo. Y esa relación está dada por los límites del pensamiento mismo. Así como a grandes rasgos.
Ahora, uno de los puntos principales en general de las distintas corrientes o líneas asociadas al realismo especulativo es una crítica de lo que se tiende a denominar giro lingüístico en la filosofía, que sería algo lo que de alguna manera caracteriza la filosofía del siglo XX, donde por un lado, desde la tradición, entre comillas, analítica anglosajona, se hace un abordaje del lenguaje desde una perspectiva no necesariamente tan reduccionista en relación a una lógica formal, pero que sí, digamos que se acerca a eso. A cuestiones, digamos, semánticas, formales, qué sé yo. Y por otro lado, la corriente, entre comillas, continental, sobre todo asociada a la fenomenología, pues, cosas de Husserl, Heidegger y después todo la filosofía de Derrida y posterior a Derrida, que generalmente se le denomina postestructuralista, aunque digamos que tiene ciertas reservas o una cierta interpretación acerca del concepto postestructuralismo Avanesian. Y claro, sea en su vertiente analítica o continental, estas son uno podría llamar como filosofías del sentido, donde lo que en un momento consistió en una delimitación de un cierto como adentro o de ciertos límites del pensamiento, suponiendo que había una afuera que estaba por fuera de esos límites. Estas filosofías simplemente eliminan ese afuera y de algún modo se establece una correspondencia entre esos límites y el mundo, de forma como más drástica. Ahora, precisamente lo que en todas estas orientaciones del pensamiento críticas del correlacionismo, el, el objeto principal de las críticas es precisamente este giro lingüístico. Y por lo tanto, y eso es lo que planteaba Vanessian, que esta posición lo que causa es una especie como de rechazo al lenguaje como tal, o al estudio del lenguaje como tal, como si de algún modo como retomar estos temas del lenguaje en la filosofía sería un retorno a estas filosofías del sentido del siglo XX. Ahora lo que planteaban es que no es necesario hacer eso. Y ahí es donde establece una diferencia entre posmodernismo y estructuralismo en un sentido filosófico. Es decir, el posmodernismo filosófico plantearía una tesis como más simple o más grosera, digamos, de que una cuestión que cualquiera que haya pisado o que haya leído ciertos textos académicos
en un periodo determinado de tiempo, hace una década o antes, con esta frase muy trillada como que ¿cómo se llama? El lenguaje crea realidades. Eh, que también tiene que ver con quizás un poco también con estas visiones como más constructivistas, en el sentido de que existía una especie como de correspondencia uno a uno entre lenguaje y mundo, que precisamente el centro de la crítica correlacionista. Ahora, lo que plantea Avanesyan es que no es criticar eso no implica criticar cualquier eh, eh, rol del lenguaje en la filosofía, o aún más importante, eso no implica dejar de lado como el pensar el lenguaje bajo la amenaza de que si se hace se va a volver al correlacionismo. Y ahí plantea que el pensamiento postestructuralista, en vez de decir como que eh, el mundo se crea a través del lenguaje, lo que dice esta tesis postestructuralista según Avedon sería que el lenguaje altera el mundo. No es una relación, una correlación uno a uno, pero sí hay una forma en que el lenguaje puede alterar, digamos, el mundo, la realidad o como se quiera denominar. Y ese proceso es el que denomina poiesis. Y aquí es donde viene algo interesante que hay que tener en consideración, porque Avanesyan tiene unos estudios que tienen que ver sobre todo con la cuestión del tiempo, ahí citaba un lingüista francés, Guillaume, que tiene que ver con la cuestión de la cronogénesis lingüística. Tiene estudios que tienen que ver con el uso del lenguaje, el uso del tiempo en la literatura, y que también tiene que ver con un cierto con la forma en que Avanesyan se relaciona con el realismo especulativo y con las fuentes del realismo especulativo, y en particular con, digamos, Nick Land y la CSRU. Claro, hay todo un tema ahí como cuál es la relación que van teniendo los distintos autores relacionados con el realismo especulativo con la CRU. Uno comienzo puede ser más cercano y después se van distanciando cada vez más, como en el caso de Ray Brasier o Rezan y Garestani. Pero el hecho de que los estudios de Avanesyan siempre estén como muy centrados acerca de la relación entre lenguaje y tiempo también tiene que ver con sus influencias con respecto a esos estudios de la CCRU, y en particular con el concepto de hiperstición. Y por eso es que quería traer acá otro texto, o más bien como citarlo, que es el texto que está en la página de Xeno.cl, es que el de ficción operativa de Mikel Rothbard. En este texto se articula tres conceptos. El concepto ¿cómo se llama? Eh, eh, Estoy buscando acá el texto acá. El concepto de abducción, el concepto de hiperstición y el concepto de ficción. Obviamente los invito a leer ese artículo, está en la página. Pero hay algo interesante que hace Rothbard, que plantea una distinción de tres modos de abordaje epistemológico
y lo aplica en el caso de los modelos de lenguaje artificial. Por un lado, la deducción, la inducción y la abducción. La deducción es cuando se genera digamos, consecuencias a partir de ciertos principios. O sea, típicamente los lenguajes simbólicos, deductivos, donde hay ciertos axiomas y ciertas reglas de asociación de esos axiomas, y eso va generando nuevas proposiciones. La deducción es la que establece, digamos, conclusiones a partir de datos y de aplicación de ciertos métodos probabilísticos, estadísticos a esos datos. No sé, pues, por ejemplo, cuando se establece si hay una relación lineal entre dos variables a partir de cierta muestra, ¿ya? Y ahí se obtiene una cierta probabilidad si es que existe o no esa relación lineal, como el caso más típico. Ahora lo interesante es la tercera categoría epistemológica, que es la abducción, en la cual se tienen datos, como en el caso de la inducción, pero se aplica una conjetura, pero una conjetura que no está planteada en términos estadísticos, sino que tiene que ver como con ciertas posibilidades. Y lo que plantea ahí este autor es que sea una relación entre esta abducción y la hiperstición, porque en el fondo, por ejemplo, sobre todo en el caso que él plantea de estos modelos de lenguaje artificial y algorítmicos en general, es que esas conjeturas que se plantean a partir de datos vuelven a introducirse de manera recursiva como input, a los cuales de nuevo se le aplican conjeturas y que resultan como output, digamos, respecto a ese sistema, que después son reintroducidos nuevamente como input y así recursivamente. Entonces, no es simplemente que estén haciendo una descripción de la realidad, sino que van alterando la realidad en tanto los datos producidos por esas conjeturas se vuelven la realidad de ese mismo modelo, que los toma a su vez como datos. Y pese a que aquí en este texto, por lo menos Havanesian, volviendo al texto de Poética Especulativa, no habla de modelos artificiales ni nada de eso, su interés en lo especulativo tiene que ver precisamente con eso, con podríamos establecer una especie como de diferencia, una dicotomía entre dos tipos de poética. Digamos, una poética normal o normativa, que típicamente, tomando estos mismos conceptos epistemológicos, sería inductivo-deductiva. O sea, por ejemplo, sería inductiva en el sentido de que, por ejemplo, en el caso no sé, de los estudios como estructuralistas descriptivos, toman un cierto corpus y van rastreando ciertos patrones, estableciendo ciertas clasificaciones, jerarquías, qué sé yo, y al mismo tiempo son deductivos en cuanto son normativos. O sea, se aplica esa descripción como una norma para producir texto. Entonces, por un lado tendríamos esta poética normativo
normativo-descriptiva. Y por otro lado tendríamos esta poética que propone Van Essen, esta poética especulativa, que en términos epistemológicos podríamos decir que es abductiva. Es decir, que no. Y ahí viene lo interesante, que en el caso de esta primera poética, simplemente se circunscribe a lo que hay, a un cierto corpus disponible de datos, a un cierto canon, uno diría, en términos literarios. Y esta poética especulativa Hanfutian en tanto establece conjeturas acerca de lo que sería posible en el lenguaje, y en particular en el lenguaje literario, entre comillas. Y al establecer esas conjeturas realiza o hace posible que se realicen, que se produzca lenguaje, que se produzcan textos que realizan esas conjeturas. Y en ese sentido sería una poética hipersticional, que va creando su propio, ampliando y creando su propio campo de posibilidades, en lugar de simplemente describirlo o prescribirlo. Eso. Eso también provoca que haya una contraposición que queda mucho más clara y desarrollada en el texto de Van Essen publicado en la página, que es El fin especulativo del régimen estético, que es la oposición entre poética y estética. ¿Qué se entiende por estética? O sea, por un lado, típicamente lo que se entiende por estética es como la filosofía del arte, por así decirlo. Que, claro, es desarrollada a partir más o menos de mediados del siglo XVIII, que con Kant, sobre todo en la tercera crítica, alcanza un cierto desarrollo más o menos canónico, y que, digamos, la filosofía posterior, la filosofía estética posterior, se articula a partir de ella, de alguna forma. Ahora, lo interesante de esto es que precisamente esta estética no es simplemente una filosofía, entre comillas, de arte, sino que es una forma como muy particular de concebir el arte de modo estético. Y en este sentido está completamente o es leída acá como completamente parte de este correlacionismo. Es decir, la estesis como conceptualización de la percepción del mundo supone un cierto orden del mundo, un cierto límite del mundo como algo dado, y opera dentro de eso. Ahora, como habíamos visto el concepto de poiesis, que está asociado a este concepto de poética especulativa, supone que la poiesis es un acto de creación en el sentido de ampliación o transgresión de esos límites o ese orden o esa distribución perceptual cognitiva.
Em, como les he dicho, esto es algo que desarrolla mucho más en el segundo texto y que es lo que todos vamos a ver en la siguiente sesión, porque es algo que toca mucho la parte de donde se historiza el concepto, o al menos hacemos acá una lectura en la que se historiza este concepto en relación a su, a su emergencia y desarrollo eh, en, por los autores del Círculo de Jena. Pero lo interesante acá es que, claro, siempre, siempre se entendió no sé si siempre, pero se entiende que en términos generales como que la estética de alguna manera como que absorbe o subsume a la literatura, a pesar de que típicamente se le entienden como dominios separados. De hecho, en general se estudian en facultades distintas, por ejemplo. Eh, Ahora, pero es interesante que se establezca esta contraposición entre estética y poética, porque generalmente no se piensa como algo excluyente, obviamente. Pero eso también tiene que ver con la lectura que se establece acerca de la estética y el origen de la estética, y obviamente el punto de referencia ahí es Kant. Y como Kant en estas discusiones está muy presente en relación a la cuestión del correlacionismo. De algún modo, lo que Van Essen caracteriza acá como estética eh, caería de algún modo dentro de lo que en esta discusión que, que planteé acerca de esta distinción entre poética normativa y poética especulativa, caería dentro de la poética normativa, lo cual igual puede parecer extraño porque cuando uno mira la producción artística del siglo XX, difícilmente uno la puede conseguir en términos normativos, sobre todo a partir de la vanguardia. Pero lo normativo no estaría dado en el sentido de la normatividad del arte clásico o neoclásico, por ejemplo, como una especie como de prescripción acerca de qué es lo que sería un objeto, una obra, una producción artística, eh, según ciertos parámetros dados. Y aquí, no sé, bueno, aquí esto no lo planteaba Nissen, pero aquí uno puede encontrar ciertas cosas que tienen que ver con el desarrollo del arte, sobre todo a partir del arte conceptual, como segundo momento del arte del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, donde si en la primera mitad del siglo XX hay una orientación hacia lo abstracto o a lo material, que pueden parecer como contrapuestos, pero no necesariamente lo son. Eh, con este giro de la segunda mitad del siglo XX del arte hacia lo conceptual, hay un giro muy manifiesto que ya se encontraba en ciertos momentos del arte del siglo XX, de la primera mitad, por lo menos, sobre todo en el dadaísmo,
hace un giro lingüístico no ya en la filosofía, sino un giro lingüístico en el arte. Y donde queda claro que la dimensión discursiva, por así decirlo, de la obra, del objeto, en el caso donde todavía existe algo así que se puede llamar un objeto, eh, tiende a predominar cada vez más por sobre la materialidad, como de la obra, como tal. Y si tenemos en consideración que los paradigmas lingüísticos predominantes durante esa época son, por un lado, la, la no sé si la filosofía analítica en sentido estricto, pero sí cierta filosofía del lenguaje, que por así decirlo, natural, en términos semánticos. Por un lado, obviamente la influencia de Wittgenstein y todo eso. Y por otro lado, la lingüística estructuralista, después postestructuralista. Ahí se puede ver como de manera clara que como el arte del siglo XX tiende hacia ese mismo correlacionismo. Ahora igual uno podría discutir hasta qué punto el arte conceptual sigue siendo estético, por este mismo motivo. Ahí es una discusión en la que no sé si yo seré la persona más competente para poder darla. Pero está ahí. Creo que me quemé una pestaña. ¿En serio? Como que se prendió tan fuerte. Sí, ¿cachaste? Mira. Como que el fuego. No sé cuándo. Se fue la onda. Pero bueno. Ahora, volviendo al planteamiento de Van Essen con respecto a la poética especulativa, ahí plantea que tiene que ver con, hay una cierta orientación hacia el futuro. De hecho, ahora voy a leer textual la cita acá. La poética especulativa está, por lo tanto, orientada hacia el futuro. Altera nuestra perspectiva del pasado e interactúa con el presente. Bajo el signo del arte contemporáneo, lo literario toma la actividad de crear un presente global, social y político. El presente como una unidad de tiempo es una ficción poética, nunca un hecho, medialmente dado. El pensar especulativamente sobre la literatura y el arte en general implica una metodología que refleja esto, y en lugar de adherirse sobre la cronología literaria histórica, se basa a sí misma en la poética del tiempo, en el que la asincronía es tanto objeto como a su vez método. El punto de referencia de una poética asincrónoma es un horizonte especulativo que, concebido junto con el materialismo post-metafísico de Emilia Sux, permite al futuro el regresar a sí mismo y de esta manera abrir el acceso a un pasado impredecible. El pasado es impredecible. Una cita ahí de Emilia Sux. Claro, y ahí hay dos cosas. Por un lado, esta idea del retorno a sí mismo, que en un momento del texto, ¿no?, entre medio, contrapone la recursión a la autorreferencialidad. La autorreferencialidad que, en términos de la historia y literatura, sobre todo el siglo XX, está asociada sobre todo al concepto de metaficción,
Algo que en el texto es como implícitamente criticado como asociado a, como algo asociado a, ¿cómo se llama? Al correlacionismo lingüístico. Y a eso le contrapone, a esa autorreferencialidad, la recursividad, la recursión, que aquí se entiende en el sentido de una, una producción poética que genera un futuro que se reintroduce en la, digamos, en el presente. Y aquí se abre el acceso a un pasado impredecible. Y ahí obviamente está, no lo dice explícitamente, pero está ahí el concepto de hiperstición claramente dando vuelta. Eh, Ahí tenemos dos puntos importantes del texto, que no aparece la hiperstición propiamente tal, pero sí aparece, sobre todo asociada al concepto de recursión. Y de hecho, bueno, hay un párrafo que habla sobre el tema de la recursión, que lo voy a leer. La poiesis cuenta con la recursión como superador lingüístico ontológico primario. La recursión se diferencia de lo que Emilia Such denominó famosamente como el ciclo correlacionista, el ciclo en el que toda realidad objetiva es aislada, estéticamente percibida o pensada por un sujeto. Y ahí podríamos entender, entre paréntesis, podría entender la relación entre correlacionismo y autorreferencialidad. En aquella poiesis introduce una diferencia, lo nuevo. Nuestra misma conciencia puede ser descrita como un producto de los ciclos recursivos que precisamente el pensamiento crea. Con la figura del ciclo, un nivel meta nos incluye más dentro del paradigma de la lingüística estructural basada en la equivalencia, reflexión y diferencia. Al contrario, con la recursión, que se basa en relaciones parciales totales, una función lingüística es descrita cuyo objetivo es el establecer planos cognitivos más elevados. El lenguaje arresta estados recursivos en un nuevo nivel más elevado de totalidad. Es un instrumento especulativo para pensar el mundo. De este modo, la poética especulativa no se distingue del realismo especulativo simplemente por la edición de una teoría del lenguaje, sino que por el hecho de que investiga concretamente el lenguaje en busca de sus dimensiones cognitivas. Ahí siento yo que hay una tensión, no voy a decir una contradicción, pero sí una tensión en este texto, por lo que se nota bastante en este texto, porque, claro, a Vanessa le interesa poder retomar una concepción no correlacionista del lenguaje. Y para esto estudia dos cosas. Por un lado, la literatura y por otro lado, la lingüística. Lo cual, bueno, obviamente es parte de su proyecto. Pero hay una cuestión que siento yo que no se aclara bien, porque por momentos pareciera que la poética especulativa, lo que a través de esta, esta hiperstición de la que nunca se habla, pero que de algún modo siempre está presente en el texto, por la cual es, de modo abductivo se genera un campo de posibilidades que se reintroducen en el presente y luego se proyectan en el pasado. Es decir, hay una producción de tiempo ahí. Y esa producción de tiempo implica la ruptura de una cierta normalidad temporal. Eh, pero por otro lado, sobre todo cuando habla
lo aborda más de aspectos lingüísticos, pese que hay algunos contraejemplos ahí. Cuando lo aborda desde aspectos lingüísticos, habla de una cierta como normalidad del lenguaje. Y si bien no lo plantea en el texto, me parece a mí que claramente esa normalidad del lenguaje o el estudio del lenguaje natural, entre comillas, se, obviamente existe, es una realidad del lenguaje, obviamente, pero esa misma poiesis del lenguaje por la que se produce el tiempo se contrapone precisamente a esa normalidad del lenguaje. Hay una tensión ahí, pero que no se desarrolla en el texto y hasta donde yo tengo entendido de los textos que yo leí a Vanessian, no se desarrolla tampoco. Eh, o sea, obviamente no tendría por qué desarrollarlo. O sea, el desarrollo lo que le interesa desarrollar nomás. Pero creo que ahí hay algo interesante que explorar. Eso no quiere decir que hay que contraponer la lingüística al modo normal del lenguaje y la literatura a un modo como anormal o una desnaturalización de esa noción natural del lenguaje que implicaría la lingüística. No, no funciona de esa forma. O sea, hay estudios lingüísticos como el que nombra acá de Avanesan de Gustave Villon, que habla de la cronogénesis lingüística del tiempo, que obviamente se leen en un sentido de una ruptura de cierta normalidad temporal lingüística. Y por otro lado, la gran mayoría de la literatura, diría yo, toca poco o nada cualquier cosa que implique una desnaturalización del lenguaje, un extrañamiento, dirían los formalistas. Eh, pero creo que si uno no tiene en cuenta esa contraposición, esa tensión, hay cosas como que no se entienden, creo yo, eh, de cómo opera eso. Y creo que, volviendo a los formalistas, creo que con el concepto de Stradiani entendieron bastante bien eso. O sea, la desautomatización, en el caso de los formalistas rusos, opera sobre un fondo de lenguaje normal. Obviamente ese lenguaje normal depende de un contexto y lo que se quiera, pero existe ese trasfondo. Sin ese trasfondo no existe ese efecto. No existe efecto de desautomatización o de extrañamiento o como se quiera llamar. Ahora, hasta aquí con el texto de Evanescence. Voy a alejar un poco más esto. Sí. La forma en que vamos a leer acá este texto, o sea, ya lo leímos, pero difiere de cómo el propio Evanescence concibe su proyecto de poética especulativa, al menos de los textos que yo he leído, porque ha seguido publicando los textos, pero están en alemán. Espero que en algún momento podamos traducir alguno, pero yo no carezco de las competencias para poder traducir un texto en alemán. Eh, pero de momento los dos textos que al menos yo he leído sobre poética especulativa, que ya tienen sus años, son de como el 2014, 2015, por ahí, lo conciben en un sentido, claro, alineado
o relacionado con el realismo especulativo, pero de una perspectiva literario-lingüística, digamos. Y cuando nombra acá como el círculo de genes, cuando lo desarrolle más en el texto que vamos a leer en la próxima sesión, lo plantea como una especie como de retorno filosófico, que yo siento que es un poco parecido, y quizás por motivos muy similares por los que ciertos autores del realismo especulativo vuelven, por ejemplo, a Schelling y a la naturfilosofía del siglo XIX. Ahí, bueno, el estudio como más relevante al respecto del Jane Hamilton Grant. Pero también están otros autores como no me acuerdo cómo se llama este loco que escribió Catastrofismo Espinal. Ahí obviamente está esa influencia que quizás también puede ser la influencia mediada por Grant. Pero lo que a mí me parece interesante de ese retorno que hace Avanesyan al círculo de Jena es que permite leerlo no solamente como un retorno en el sentido filosófico, sino que como una proyección retrospectiva del concepto de poética especulativa. ¿En qué sentido? En un momento establecí una diferencia entre una poética normativa y una poética especulativa. Y el concepto de poética especulativa, como esta poética que crea tiempo y que crea su tiempo y que crea un cierto como horizonte de posibilidades que no existen y que se desarrollan en el momento en que se producen estos textos especulativos y después de ello, es algo que caracteriza ciertos momentos de la producción literaria y teórico-literario. Y que de alguna manera precisamente comienza con el círculo de Jena. O sea, es algo más o menos como conocía la influencia de estas teorías, por ejemplo, en el simbolismo francés, e incluso de manera más posterior todavía. En el caso del formalismo ruso también está clara esa influencia. Y después de eso, entonces lo que me parece interesante de este concepto de poética especulativa es que uno puede trazar una línea de ciertos momentos. Y para mí, por lo menos, hay tres momentos. Uno que sería con el momento, entre comillas, fundacional, que sería el del círculo de Jena, donde se establecen todas estas nociones acerca de lo absoluto, el fragmento, el sistema, la incompletitud del sistema, que producen un pensamiento que produce una escritura, pero a diferencia de una escritura como más normativa, genera su propia genera su propio proyecto literario en el momento en que lo escribe. O sea, produce especulativamente las posibilidades, pero al mismo tiempo las realiza o busca realizarlas en su propia escritura. Y eso es claro en los fragmentos del Ateneum, por ejemplo. Donde no es solamente que se hable del fragmento, se escribe en fragmentos, por ejemplo.
Luego un segundo momento que sería, o al menos de la forma en que él lo leo yo, que eh, en- por un lado lo que se denomina como el cubofuturismo ruso, sobre todo en relación al concepto de sound, que generalmente o a veces se traduce como eh, transracional o transmental, como una poesía transracional, y que influye en el surgimiento, en los comienzos del formalismo ruso, en general con Chuklovsky de Ostraneni como desautomatización. Hay un vínculo ahí entre Saum y Ostraneni que es interesante, y que efectivamente ahí en ese momento también se produce teoría acerca de la escritura, pero al mismo tiempo se realiza esa teoría. Y ahí el vínculo es más claro en el caso del Saum, y de cierta manera también en el caso de Choklovsky, aunque tampoco es tan evidente ahí, pero hay algo de eso. Y luego como tercer y momento final, digamos, eh, sería la teoría postestructuralista y en particular la de Telquel. Eh, estaría Solers, Derrida, Barthes, qué sé yo, que elaboran una teoría de la escritura, pero al mismo tiempo la realizan a través de su propia escritura, o intentan hacerlo por lo menos. Y bueno, y ahí en el caso del que la influencia del círculo de Genea es más evidente todavía que en el caso del futurismo y el formalismo ruso. Y lo que a mí me parece interesante es cómo esos momentos coinciden, por un lado, con lo que uno podría denominar una modernidad literaria, eh, un modernismo literario, un cierto experimentalismo que quizás pueda parecer medio anacrónico decir experimentalismo en el caso del círculo de Jena, pero de alguna manera se amplía las posibilidades de la escritura. Y al mismo tiempo son momentos son momentos claves del desarrollo de lo que generalmente se denomina la teoría literaria. Eh, y en ese sentido el concepto de poética especulativa que con Avanesian surge como ligado al realismo especulativo, no vamos a decir una aplicación del realismo especulativo al lenguaje o a la literatura, pero sí un intento de llevar estas teorías a ese estudio. La vamos a aplicar como retrospectivamente para leer ciertos momentos claves, digamos, de la historia de la modernidad literaria. Así que eso sería de momento. Eh, eso sería. La próxima semana en la próxima sesión vamos a leer otro texto a Vanessian y quizás algún texto por ahí relacionado con el círculo de Jena, para entender cómo podemos aplicar retrospectivamente este concepto de poética especulativa para una especie de historización o genealogía de la modernidad literaria. Así que de momento lo dejaríamos hasta acá. Espero que les haya gustado o interesado al menos. Y nos estamos viendo. Que estén bien.